Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar significa reprobar, discriminar, censurar. Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hoy concluimos, como decía al principio, esta serie de bienaventuranzas. De ninguna manera, hermanos, se agota este mensaje. Y hasta puedo decir que me siento tan insuficiente para decir todo lo que significa las bienaventuranzas. Estoy seguro que el pastor Raúl también, que dio algunos mensajes de las bienaventuranzas, sentirá lo mismo. Ya Dios hará y colocará en los corazones de ustedes lo que hace falta con respecto a estas bienaventuranzas. Hay tanto que decir, pero hermanos, la palabra de Dios es así, es inagotable. Y estoy seguro que si ahora mismo sales a escuchar en otro lugar algunas de estas bienaventuranzas, sentirás como que si Dios te estuviera hablando de otra forma, de otra manera. Es que Él es inagotable. Es una bendición muy especial poder compartir las bienaventuranzas. Es la palabra de Dios a través de estas joyas y que Él nos permite escuchar en este tiempo. Dijimos que las bienaventuranzas o el sermón del monte fueron el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo. E inició su sermón diciendo felices. Bienaventurados, 3 veces feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Muchas veces escuchamos personas que dicen no soy feliz. O mi vida no tiene sentido. O escuchamos testimonios de personas que no quieren vivir. Pero la palabra de Dios, en Jesucristo encontramos que lo primero que Él dice en su sermón es bienaventurados. No era lo que en ese momento de la historia los oídos de ese pueblo quería escuchar. No era precisamente el mensaje que querían oír, ya que en ese momento veían en Jesucristo como alguien diferente, con autoridad. Pero no era lo que en ese momento ellos hubiesen deseado escuchar. Los judíos, quienes esperaban al Mesías libertador con una espada y un caballo blanco, demostrando fuerza, conquista, esperaban un mensaje, algo así como: felices ustedes los judíos, hijos de Abraham, hoy serán libres por esta espada. Sin embargo, Jesús en su primer sermón, ante la multitud dispuesta a asimilar todo lo que Él dijera, expresó lo contrario. Felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, los misericordiosos, los pacificadores, los mansos. Tal vez esperaban que una de las bienaventuranzas sea realmente algo que ellos esperaban en ese momento. Se decepcionaron. No era la expectativa que ellos tenían del Mesías. Tal vez en la última parte todavía esperaban que Jesús lanzara alguna bienaventuranza, que ellos estén dispuestos
a escuchar. Pero fíjense ustedes, Jesús dice, felices los que sufren persecución. Finaliza las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia del reino, la justicia de Dios. Era como un balde de agua fría sobre sus cabezas. Pregunto en esta mañana, ¿no será que actualmente el mensaje de las bienaventuranzas no se adecua a lo que los oídos desearían escuchar? ¿No será que estas bienaventuranzas expuestas por el Señor en el Sermón del Monte, tampoco nuestros oídos hoy estén dispuestos a escuchar y a vivirlas como tiene que ser? Para los hijos de Dios, el Sermón del Monte significa la vida que Dios anhela que llevemos. No es un mensaje político, pero la sociedad sería mucho mejor si entendiera que el problema real es el pecado. Y ser pobre en espíritu es el reconocimiento de esa condición. Y que al llorar por nuestras deficiencias y pecados espirituales seremos consolados. No es un mensaje psicológico, pero la mente y el corazón estarían en paz cuando nuestro corazón esté limpio delante de Él. Tampoco es un mensaje financiero, pero si fuéramos un poco más misericordiosos, tendríamos un mundo diferente. La bienaventuranza que hoy nos toca ver, bienaventurados los que sufren persecución, es el resultado de haber llevado como un estilo de vida las demás bienaventuranzas. ¿Por qué Jesús no empezó bienaventurados los que sufren persecución? Más bien empezó bienaventurados los pobres en espíritu. Porque primero hay que vivir esas bienaventuranzas. Si realmente soy pobre en espíritu, porque he reconocido mis pecados, si he llorado por mis pecados, si tengo esa mansedumbre que solamente Dios me da, entonces estoy en condiciones de vivir por Cristo y hasta morir por Él. Veamos el alcance de esta bienaventuranza, hermanos. En primer lugar, esta bienaventuranza fue confirmada por Jesucristo. En más de una ocasión Jesús expresó que al seguirle a Él, las probabilidades de rechazo, de ser rechazado por seguirle a Él, son elevadas. Y muchas veces el precio a pagar también es muy elevado. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18 y 21 dice esto. Si el mundo les aborrece, sepan ustedes que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Vemos que Jesús mismo no ha ocultado esta realidad de la persecución. Desde muy pequeño ya el rey Herodes lo ha perseguido y a muerte. Al iniciar su ministerio, al citar Isaías, un pasaje de Isaías, y decirle a su auditorio, este pasaje se ha cumplido en mi persona, también intentaron matarlo, pero no era el tiempo, hermanos. Y por supuesto todo lo que vino después, ya antes de la cruz, sencillamente podemos decir que Jesús probó lo que era ser perseguido, rechazado.
y dejado de lado. En segundo lugar, esta bienaventuranza fue anunciada por los apóstoles. Ninguno de los apóstoles ha negado una posible persecución. La mayoría de los apóstoles sufrieron persecución y todos ellos, con excepción de Juan, sufrirían el martirio. El apóstol Pedro menciona en su carta lo siguiente: Primera de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados o rechazados por el nombre de Cristo, entonces sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como hijo de Dios, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. En Hebreos 11, 36, 38 encontramos en esa lista de hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que a través o por predicar la fe en Cristo o amar al Señor, encontraron la muerte. Nos dice que por la fe otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el apóstol Pablo también decía en 2 Corintios 4, 8 al 9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados, decía el apóstol Pablo. La historia de la iglesia está llena de hechos de persecución. La historia registra cómo los emperadores romanos han perseguido a los hijos de Dios. Los han tenido por tan pocos, poniéndoles en los circos romanos para ser objeto de juegos, de diversión y comidos por animales feroces. Aunque hoy se quiera negar esos datos están registrados en la historia y no se pueden negar. Emperadores como Nerón, que han quemado a cristianos, que han utilizado a cristianos como antorchas para iluminar la ciudad de Roma. Emperadores como Diocleciano, que han mandado quemar las escrituras y también perseguir ferozmente a los cristianos. La historia registra a mártires que murieron por la causa de Cristo. Esteban fue uno de ellos al iniciar la iglesia primitiva. Encontramos también a otros ya cerca de la Reforma. Hoy se conmemora una vez más la Reforma o el Día del Protestantismo. Un 31 de octubre de 1530, Martín Lutero había clavado las 95 tesis por la puerta de la iglesia de Wittenberg, expresando de esa forma la fe en Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Fue perseguido en ese tiempo. 100 años antes, Juan Hus
un predicador fue quemado en la hoguera. William Nightingale, en 1536, solo por traducir la Biblia al inglés en Inglaterra, fue prendido, encarcelado por 1 año y ahorcado. Y tantos otros que tal vez nunca mencionemos porque ni siquiera sabemos sus nombres, pero recibirán esto que está aquí en la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos nombres a quienes nunca tal vez la historia ha de registrar y murieron por la causa de Cristo han de recibir sus galardones por Él? En la historia de nuestro país, y voy a acercarme un poquito más a lo que es nuestra generación, los primeros bautistas en nuestro país también sufrieron persecución. Leemos en una obra, en un libro, Historia del Protestantismo del profesor, el pastor Rogelio Duarte, muchos datos históricos en nuestro país de iglesias que han sido perseguidas en los primeros tiempos de la obra del Señor en nuestro país. Tal vez muchos de ustedes no sepan, pero había iglesias cuyas ventanas eran rotas, pastores que eran golpeados en épocas anteriores a las que estamos viviendo ahora. Tu generación y mi generación no vive eso que ellos vivieron. Mi padre, don Benigno Enciso, se bautizó en el año 1966. Allá en la lejana Puerto Adela, un lugar, una pequeña ciudad, en ese momento un pueblo selvático, una selva, y que nadie se burle de ese lugar porque ahí yo nací. A veces Claudia se apura y me dice, Tarzán. En ese lugar mi padre se bautizó. Fue como militar comisionado a ese lugar lejano. Acá él no conocía a Cristo, pero Dios le envió a mis padres en ese lugar. Cerca de ese lugar, para que no digan, ¿qué hace este campestre predicando acá? Cerca de ese lugar estaban las 7 caídas, Sechiquedas, que eran los saltos del Guairá. Yo recuerdo vagamente todavía, hermanos. Y mi padre en ese lugar escuchó el mensaje de la palabra de Dios a través de un misionero que pasa desapercibido. Su nombre pasa desapercibido y tal vez olvidado. Se llamaba Agneldo Barbosa, uno de los misioneros brasileños que fue comisionado a ese lugar, a esa selva. Y ahí mis padres conocieron al Señor. Recuerdo el templo donde asistíamos. Era un templo de madera. Se cantaban 3 o 4 canciones. Hay vida en Jesús. Cuando Cristo vino a mi corazón. El himno, cuán grande es Él. ¿Quién más? Solo el poder de Dios. Por eso no pude cantar ese coro. Casi no pude cantar por la emoción, por el efecto, por el recuerdo de esa época. Cuando mi padre se bautizó en un arroyo, mi padre me cuenta de que en ese momento no hubo una persecución, sí burlas, gente que gritaba y decía cosas fuera de lugar. Pero nada más que eso.
un lindo recuerdo de todo lo que ha hecho el Señor en esa época. Perseguidos, mas no desamparados, dice el apóstol Pablo. De esto sí tenemos que recordar siempre, hermanos. La persecución no significa que Dios nos haya abandonado, ni que Dios haya abandonado a esas personas que murieron por Él. Pero es la prueba final que nosotros llevamos, o que llevaron los mártires o héroes de la fe, como quiera llamarse, como el sello de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios. Finalmente, en tercer lugar, esta bienaventuranza tiene su vigencia hasta el día de hoy. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, hermanos, todavía sigue vigente hoy. Hablar sobre la persecución a los hijos de Dios por causa de la fe en Cristo no es anticuada, no ha pasado de moda. Si hoy nuestras leyes permiten la libertad para reunirnos, para predicar y hablar de Él, si todavía podemos orar en donde nos encontremos, es porque Dios en su soberanía permite que tengamos tal libertad a fin de dar testimonio, presentar su mensaje de salvación y esperar en santidad su segunda venida. Amados hermanos, no despreciemos este tiempo de libertad que Dios permite que vivamos. Pero si acaso ocurriera una gran persecución, como sí ocurre en algunos lugares de este mundo, sepamos que esta bienaventuranza se estará cumpliendo como el Señor lo había predicho. De hecho, es una señal de la segunda venida toda persecución que se haga contra los hijos de Dios. Recordemos siempre que el galardón es grande en los cielos para los que sufren tal persecución. Concluyo este mensaje diciendo que todas estas bienaventuranzas, hermanos, demuestran cómo puedes tener el carácter y el estilo de vida de un ciudadano del reino. Si hoy te preguntas, ¿cómo puedo ser mejor hijo de Dios? ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios conforme a su palabra? ¿Cómo puedo ser o cómo puedo mostrar la diferencia con este mundo pecador, con esta sociedad que vive parámetros diferentes, pautas de comportamiento diferente a lo que nosotros vivimos? Entonces, hoy es hora de mirar las bienaventuranzas y decir: quiero obedecer al Señor, quiero ser feliz haciendo y llevando adelante estas bienaventuranzas. Feliz porque has reconocido tus pecados delante de Dios. Feliz porque has llorado en arrepentimiento y Él te ha consolado. Feliz porque eres un pacificador en medio de un mundo en guerra. Feliz porque al tener estas bienaventuranzas eres realmente un hijo de Dios. Que la palabra de Dios a través de estas bienaventuranzas transforme, renueve, restaure todo aquello que en nuestra vida aún necesita ser cambiado. De eso sí podemos estar seguros o seguro, hermanos, de que siempre hay algo que necesitamos cambiar. Siempre hay algo como hijo de Dios, como hermano, como padre, como esposo, como esposa, que aún necesito cambiar. Esta bienaventuranza, al decir de un médico psiquiatra que conoció a Cristo y
y escribió un libro acerca de las bienaventuranzas, representa la psiquiatría de Dios para nosotros, porque transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra condición. Tú y yo necesitamos vivir estas bienaventuranzas para ser 3 veces dichosos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. Padre, hoy hemos visto esta bienaventuranza que representa la persecución a aquellos que por hablar y vivir tu nombre son perseguidos. Padre, ayúdanos y enséñanos a que hoy podamos aprovechar, a llevar adelante tu palabra, ya que vivimos un tiempo de plena libertad. Aún las leyes nos protegen, pero enséñanos y quebrántanos para aprovechar este tiempo, llevar adelante tu mensaje, esperar tu segunda venida en santidad, vivir estas bienaventuranzas conforme a lo que tú quieres para nosotros. Si hay en esta mañana alguien que desea renovar su vida, transformar su vida, cambiar algo en su vida, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda hacer que estas bienaventuranzas pueda tocar ese corazón, pueda tocar nuestros corazones y así buscarte, cambiar, transformar, limpiar, renovarnos, restaurarnos y levantarnos, Señor. Tú has permitido, oh Dios, que tu iglesia aquí en Fernando de la Mora durante todo este mes escuche esta bienaventuranza. Ha sido tu palabra entregada a tu pueblo. Ayúdanos a obedecerte en el nombre de Jesús. Amén.